alimentaria, etcétera. La materia de nutrición también tenemos clases teóricas y es muy importante la asistencia y participación de ustedes, ¿sí? Porque lo que hablamos en la teórica, para fines de examen, para que esté clara el tema, hablamos muchas cosas que a veces no están ni en las diapositivas, que no están en las referencias bibliográficas, entonces es muy importante, por favor, hagan un esfuerzo. Las clases teóricas tienen como propósito enfocar de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar. Es una introducción a lo que vamos a hacer, sobre todo en la práctica, ¿ya? Pues, por ejemplo, hoy día vamos a hablar de evaluación del estado nutricional y es una introducción a lo que vamos a hacer en las clases prácticas, ¿ya? Entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Ya. Ahí estamos, ¿no? Sí pueden ver, ¿no es cierto? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, en esta primera clase vamos a hablar de lo que es la evaluación del estado nutricional, ¿sí? Es la introducción, como les decía, a la parte práctica. Y vamos a hacer énfasis a lo que nos interesa, ¿no? A lo más importante. ¿Cuál es el objetivo para realizar la evaluación del estado nutricional, ya sea un individuo, sea un grupo de personas, o si ustedes quieren a una comunidad? El objetivo de realizar la evaluación del estado nutricional es determinar el nivel de salud y bienestar de un sujeto o de varios sujetos desde el punto de vista de su nutrición. Si nosotros actualmente vemos, salud y enfermedad está relacionado con nutrición, ¿no es cierto? Actualmente estamos cursando con una pandemia delicada. ¿Qué se habla? La parte nutricional, en lo que es el coronavirus, ¿no? ¿Sí? Que se tiene que mejorar el aporte de algunos nutrientes, micronutrientes, como vitamina D. Está tan de moda vitamina D, zinc. Dentro de los esquemas de tratamiento están justamente esto, ¿no? Zinc, vitamina D, ácido ascórbico o vitamina C, etcétera, etcétera. Fíjense, entonces la parte nutricional es muy importante para sea ya lo que es salud y enfermedad, ¿sí? Entonces, dentro de la recuperación o manejo, tiene que estar la parte nutricional, y está, ¿sí? Nosotros en la materia, en quinto año, vamos a darles una parte general de lo que es la nutrición, lo que le interesa al médico, al futuro médico que conozcan, que tienen que saber, ¿sí? Entonces, estamos en eso, ¿no? Ese es el objetivo de la evaluación del estado nutricional. ¿Y cómo vamos a evaluar el estado nutricional? Muchos de nosotros pensamos, inclusive, que vamos a ser médicos, que ver el estado nutricional de una persona es conocer el peso y la estatura. Listo. Y vamos al finalizar este tema, vamos a ver que no es simplemente eso. ¿Ya? ¿Qué métodos de evaluación del estado nutricional conocemos? ¿Qué parámetros de evaluación del estado nutricional? ¿Sí? Si nosotros hacemos una revisión bibliográfica de libros, si hacemos una revisión por internet, vamos a encontrar una lista larga de lo que se puede hacer. Entonces, aquí lo hemos sintetizado, enfocado a los futuros médicos, ¿sí? Entonces, primero, la evaluación clínica. La evaluación clínica, ya, luego sigue el segundo, nosotros lo llamamos pilar o parámetro. El segundo pilar es la evaluación antropométrica, ya, o antropometría simplemente. El tercer pilar son los exámenes bioquímicos o la evaluación bioquímica. Estos exámenes nos van a apoyar
tanto la evaluación clínica como la antropometría. Las pruebas inmunológicas, ¿sí? Que también es una parte muy importante actualmente. Y por último, el quinto pilar o el quinto parámetro son las encuestas alimentarias. ¿Ya? Entonces, fíjense, con estos 5 parámetros nosotros podemos realizar una buena evaluación del estado nutricional. No es simplemente, les decía, tener un peso y una estatura. Por ejemplo, yo les vamos a realizar la evaluación del estado nutricional a los alumnos de quinto año de medicina. ¿Sí? Tanto vamos a hacer la diferencia por género, varones, mujeres. ¿Ya? Y no Doctor, me sirve el peso y la talla o la estatura. ¿Sí? Tenemos que hacer otras cosas más. ¿Ya? A ver, alguien está queriendo ingresar. Ya. Entonces, sí. Entonces, no se olviden, por favor, estos 5 pilares o 5 parámetros para realizar una buena evaluación del estado nutricional. Empecemos con el primero, la evaluación clínica. La evaluación clínica va a estar enfocada, como su nombre dice, a la parte clínica, ¿sí? A la parte clínica. Es decir, todos nosotros sabemos hacer historias clínicas, ¿no es cierto? Cuando hacemos una historia clínica a un paciente, nosotros, ¿qué es lo que le preguntamos? En la parte al inicio están los datos estadísticos que se llaman, ¿no? Nombre, edad, fecha de nacimiento, etcétera. Entonces tomamos ese formato, pero esto lo enfocamos, lo que sigue, lo enfocamos a la parte nutricional, ¿sí? Por ejemplo, en la anamnesis, ¿qué es lo que me gustaría saber? Vamos a hacer algo práctico. A ver, acude a la consulta una mamá con su niño de 3 meses de edad, ¿sí? Ingresa a un control por pediatría, ¿ya? Y ustedes están de internos, ¿sí? Están de internos, llega con 3 meses, llega a la consulta, la enfermera lo tiene que pesar, por supuesto, y le va a tomar la talla, ¿sí? 3 meses le pasa el informe y está en la historia clínica que pesa 3.200 gramos y su talla está con 52 centímetros. ¿Sí? 52 centímetros. ¿Qué les parece? ¿Les llama la atención algo? ¿Qué preguntarían en la anamnesis? ¿Y qué preguntarían? Estamos en la anamnesis y la mamá está aquí. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué les llama la atención? doctor, para 3 meses su peso 3.500, ¿cuánto dijo? Es muy bajo. 3.200, sí, ¿no es Tres cierto? mil Es bajo. doscientos es bajo. Y Ya. preguntaríamos si es exclusiva, o sea, la leche materna o si igual se suplementa con fórmula. Ya, muy bien, está bien, pero algo más importante, está muy bien, lo que has indicado está muy bien. Pero ¿qué más le preguntaría? ¿Podríamos preguntar con cuántos meses nació, cuántas semanas, doctor? Exacto, eso es lo más importante, ¿no? O sea, lo que ha mencionado de inicio su compañera está muy bien, pero también más importante es los antecedentes prenatales, natales y postnatales, ¿no es cierto? Es decir, la mamá había sido un parto prematuro, ¿sí? Entonces nació de 34 semanas, nació con un peso de 1.900, con una talla de 45 centímetros. Entonces, fíjense, eso es muy importante, porque si no hacemos una buena anamnesis, y les vuelvo a recalcar, una anamnesis dirigida a la parte nutricional. O sea, al recibir un niño de 3 meses con ese peso de 3.200 y una talla de 52 centímetros, me parece que estoy teniendo un recién nacido, con el peso de un recién nacido a término, adecuado para la edad gestacional, así se llama. ¿Con cuánto nacen?
De, de 3.000 a 3.500 kilogramos, doctor. ¿Alguien tiene otra opinión? A ver. ¿Nadie más? Doctor, una pregunta. ¿No Sí, sería dime. bueno también indispensable, en caso de que no sea prematuro, es preguntar a la madre si no tuvo el diagnóstico, bueno, al nacer el recién nacido de desnutrición intrauterina? Podría ser, claro que sí. Muy buena tu observación. Un desnutrido inútero o puede ser un retraso de crecimiento intrauterino, ¿no es cierto? Por eso a eso voy, que la anamnesis es muy importante. ¿No? A veces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Les cuento. Llegan con ese peso, uy, este no está desnutrido, este niño, tiene 3 meses y pesa apenas 3 kilos. Hay que mandarlo a pediatría, no sé, si no estamos en Cochabamba, a la Lina Patiño, al centro de nutrición o al centro de nutrición donde está el doctor Sevilla. Entonces, lo que yo quiero que tomen muy en cuenta es la anamnesis. ¿Sí? La anamnesis es muy importante y siempre enfocado a lo que estamos buscando, ¿no? Entonces se trata de un recién nacido prematuro, entonces estamos más tranquilos, ¿sí? Entonces yo ya puedo evaluar a los 3 meses, a ver con cuánto ha ganado todo este tiempo de peso, puedo sacar, puedo recién evaluar, ¿ya? Y ahí también la mamá nos contará si ha sido una cesárea de emergencia porque se ha roto la bolsa, no sé, o he tenido un sangrado, había tenido placenta previa y era una cesárea de emergencia. Y luego ha entrado a incubadora, ha estado 12 días, ha estado con sonda, ha estado con ventilador mecánico, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ya nos tranquiliza y pues recién lo evaluamos, ¿no? Fíjense, todo un mes, digamos, vamos a imaginarnos que todo un mes para su recuperación y recién ha empezado a recibir una alimentación normal, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es hacer una buena anamnesis y dirigida. En pediatría, yo siempre digo esto, y es para que lo tomen muy en cuenta, en pediatría el diagnóstico o nuestra impresión diagnóstica está en realizar una buena anamnesis. Nosotros realizando una buena anamnesis, por supuesto a la madre o al padre, ya tenemos una impresión diagnóstica. ¿Mm? Porque así es la consulta. Hay mamás que no hablan nada. ¿Tiene fiebre? Listo. ¿Desde cuándo, señora? ¿Con qué ha empezado? ¿Qué se la ha medido? Etcétera. ¿Qué más ha tenido? Pues no, solo te dicen fiebre y listo, y piensan que tenemos que solucionar eso. A diferencia que en otras situaciones hay mamás que hablan demasiado, ¿no? Que tiene fiebre, que dan con detalle. Entonces hay que saber, hay que tener un criterio clínico para evaluar todo esto, ¿ya? Los antecedentes no patológicos, sí, también es importante. Los antecedentes patológicos de entrada, ¿no? Como enfermedades de base. Por ejemplo, ¿qué tal si este prematuro ha tenido una cardiopatía tiene una cardiopatía, por lo que tiene que ser evaluado por cardiología, necesita tratamiento, etcétera, ¿no? Es también muy importante, por eso es que este paciente no está ganando peso adecuadamente y los hábitos y costumbres, ¿no? Como mencionó de inicio su compañera, habló de la leche. Aquí yo, por ejemplo, aquí yo le pregunto a la señora, ¿qué leche le da? ¿Sí? Le pregunto, ¿qué lechecita le está dando ahora? Desde hace 2 semanas le estoy dando la leche que nos dan en el subsidio, ¿sí? La leche, esas latas que nos dan 2, 4 latas, esa le estoy dando. Pero se ha estreñido un poquito. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Está bien o está mal? De entrada no le da ya la leche materna porque ya no tiene, como ha estado 12 días en terapia neonatal, entonces no le ha podido dar y la madre más estaba delicada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante es que no recibe lactancia materna y le ha empezado a dar la leche de subsidio. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal?
¿Alguien tiene una opinión? Sí, Doctor, Primero las damas. Catarina, a ver. de los menores de 1 año, incluso más grandes, necesitan la fórmula. No se les da la leche de vaca en polvo. Muy bien. Ya, ahora sí, tú, Rubén. en realidad, o sea, las leches que se utilizan, no se debería utilizar, porque me recuerdo que en alguna parte leí de que esto de los, ¿cómo es? Los 10 pasos de la lactancia materna, no me acuerdo, que no hay que dar sucedáneos a los recién nacidos, pero en casos de que se tenga que dar, hay que darles leches enriquecidas, especiales. Ya, muy bien. Los dos tienen la razón. Sí. Primero que nada, tenemos que recordar que lo que nos dan el subsidio, muchos de nosotros conocemos, ¿no? Lo que nos dan en el subsidio. Y nos dan lamentablemente una leche entera de vaca. ¿Ya? ¿Qué significa leche entera de vaca? Que ha sido obtenida de la vaca, por supuesto, y no ha sufrido ninguna modificación. Por eso se llama entera. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver con más detalle en la parte práctica, porque es muy importante para que nosotros podamos orientar y sobre todo educar a las mamás como médicos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Catherine tiene toda la razón. La leche entera se debe introducir recién a partir de los 2 años de edad. Y eso lo vamos a ver, como les decía, más adelante. ¿Ya? Existen otras fórmulas que se llaman fórmulas de leche de vaca modificadas. ¿Sí? Que muchos deben conocer, hay las famosas NAN1, NAN2, NAN3, hay varias marcas, Nutrilon 1, 2, 3. Son igual fórmulas de leche entera de vaca, pero modificadas. ¿Sí? Eso primero. Y segundo, respondiendo a Rubén, tiene toda la razón. La lactancia materna es ideal, o sea, se debe dar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, sí o sí. ¿Sí? Porque la leche materna cubre todos los requerimientos, tanto de macronutrientes y micronutrientes, hasta los 6 meses. ¿Ya? Entonces, los dos tienen la razón, pero eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, poco a poco. ¿Ya? Eso, entonces, fíjense, con esta mamá está desorientada, vive en la provincia, no sabe, entonces le estaba dando mal su alimentación, ¿no? Y por supuesto, se ha estreñido, y no ha sido un estreñimiento, sí, poquito, ha sido terrible ese estreñimiento. Ustedes van a ver, una vez se está tomando leche, estreñido. Lo primero que tienen que hacer es preguntar qué leche toma. La leche entera y peor la leche en polvo es la causante, la primera causa. ¿Ya? Entonces, estamos con la evaluación clínica. Entonces, esa es la evaluación clínica dentro de la anamnesis. Luego entramos al examen físico. Fíjense, aquí ¿qué sigue después de la anamnesis? En una historia clínica sigue la inspección. Yo puedo ver aquí estos dos niñitos. Este que estoy con el cursor, ¿de qué se tratará? ¿Qué les llama la atención y cuál sería el diagnóstico? ¿Alguien se anima? Doctor, disculpe, no sé si es solo en mi caso, pero no logro ver la otra diapositiva que nos está mostrando. No logras ver. Estoy mostrando fotografías, ¿no? No, no se ve. Sí, doctor, yo sé. Ya, está muy bien. A ver, algo pasó. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Estamos o no? Sí, doctor, ahora se puede ver. Ya, este niñito, ¿qué le llama la atención? ¿Cuál sería, si pueden, un diagnóstico? Y también vayan pensando en este segundo. Aquí llama la atención, o sea, lo que yo quiero mostrarles es la inspección. Yo cuando reviso a un niño, generalmente, si estoy sospechando de algún problema de desnutrición, de malnutrición, tengo que revisarlo todo. Tengo que quitarle toda la ropa y ver, por ejemplo, estoy viendo las lesiones a nivel de piel, ¿no? Lesiones eritematosas, descamativas, y lo que llama la atención es la presencia de edema,
¿sí? A nivel del dorso de los pies, de los párpados. Entonces, ¿qué sería este niñito? ¿Qué tipo? ¿Tiene una desnutrición de qué tipo? ¿Qué se llama? Ya se han olvidado. Washer. Kwashiorkor, o un desnutrido edematoso, ¿no es cierto? Así se llama, edematoso o kwashiorkor. Y este otro, que está la piel enflaquecida, la masa muscular muy disminuida, se puede evidenciar la parrilla costal, el abdomen distendido, pero fíjense, es piel y hueso. Y la carita tiene lo que caracteriza tiene una carita de viejito, ¿sí? ¿Qué tipo de desnutrido es? Marasmo. Marasmo, ¿no? O demasiado. Demasiado significa que es, ¿no? Que es piel y hueso y marasmo. Otro no. Entonces lo vamos a ver en la clase de desnutrición con detalle, no se preocupen. Lo que yo quiero mostrarles es tengo que ver a la inspección. Estoy haciendo la evaluación clínica y tengo que ver la inspección. Esto está evidente, masa grasa abundante en estos niños, ¿no? Son niños obesos. Y aquí están esta manchita a nivel del cuello, con bordes irregulares. ¿Qué me orienta? ¿Alguien recuerda? No se imagina que es una adolescente. ¿Acantosis nigra? Perdón, no escucho bien. Acantosis. Acantosis nigra. Muy bien, la acantosis nigricans, ¿no? Que en los niños, en los adolescentes, jóvenes, adultos, obesos, pueden presentar eso. ¿Y eso qué nos orienta a qué? Sí, Resistencia a la insulina. muy bien. Eso, resistencia a la insulina. O sea, yo cuando reviso a un niño obeso, un adolescente, le busco detrás del cuello, de las axilas, y si hay evidencia de acantosis nigricans, entonces eso es un riesgo. Más del 65%, dice la evidencia médica, que está relacionado con resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué yo hago? Pregunto si el padre, la madre es diabética, etc. Entonces, este niño o este adolescente está corriendo riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya se hace un manejo multidisciplinario. Tendría que mandarlo al endocrinólogo, tendría que recibir ya medicación. Entonces, fíjense, la inspección es muy importante. No es solamente hacer la anamnesis. Y el examen físico, ya les decía, por ejemplo, en el niñito con kwashiorkor hemos visto que el pelo estaba seco, quebradizo. Hay el famoso signo de bandera, ¿no es cierto? En los kwashiorkor, eso lo vamos a ver. Y eso está relacionado con déficit de proteína. Y aquí todo esto lo vamos a ir viendo en la práctica. ¿Ya? Igual, con el examen físico lo nos orienta bastante. A nivel de hígado, yo le palpo hígado, por ejemplo, ¿no? Hay una hepatomegalia importante, entonces ya pienso en una deficiencia de proteínas. ¿Ya? Si a nivel de piel y mucosas yo veo una palidez mucocutánea, ya pienso en una anemia por deficiencia de hierro, de folatos o el complejo B12. Entonces, el examen físico nos orienta ya a nuestro diagnóstico. ¿Ya? Entonces, esa es la evaluación clínica. Fíjense, ya estoy haciendo mi primer pilar o parámetro, la evaluación clínica. Ya entro a lo que es la evaluación antropométrica o antropometría. Esto ya es más objetivo, ¿sí? Es más objetivo ¿por qué es objetivo? Porque voy a hacer yo, lo voy a hacer y voy a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa antropometría? Como dice aquí en la diapositiva, viene del griego, que significa medidas del hombre, ¿no? Antropo es hombre, humano, y metría son medidas. Es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. Entonces, en la evaluación antropométrica o en la antropometría, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a obtener las mediciones, ¿sí? ¿Qué mediciones puedo realizar? Entonces, puedo tener el peso, la longitud o estatura, las circunferencias y también puedo tener los pliegues cutáneos. ¿Ya?
Entonces repetimos. Pues primero voy a hacer las mediciones, todo lo que pueda medir. Ya. Ahora aquí tengo que explicar lo que es la diferencia entre longitud y estatura. ¿Será lo mismo? Longitud y estatura. Yo puedo... Disculpe, doctor. Nos quedamos en la parte de imágenes. ¿Por qué no avanza eso? Ahora sí. Ahora sí, yo creo que sí vamos a avanzar. Ya. Entonces decía que nosotros, bueno, no vimos esta diapositiva, la antropometría. Ya les expliqué que viene del griego, etcétera. Entonces, lo primero que se hace en la antropometría son las mediciones antropométricas. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos medir? El peso, la longitud, estatura, circunferencias y pliegues cutáneos. Yo les explicaba que hay una diferencia entre eso, la longitud y estatura. Yo no puedo decir, los alumnos de quinto año tienen una longitud de entre 1,65 a 1,80. ¿Sí? No puedo decir eso. Pero sí pues, puedo decir tienen una estatura promedio de 1,75 metros. ¿Sí? Entonces la diferencia es que la longitud nosotros lo realizamos en menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? Porque al conseguir la longitud o la talla lo hacemos en decúbito. ¿Sí? Me explico, lo tengo que hacer recostar sobre un tallímetro, ahí lo puedo medir mínimamente 2 personas, ¿no es cierto? Esa es la longitud. Y la estatura es cuando ya a partir de los 2 añitos, el punto de corte es los 2 años, o 90 centímetros, que ya se puede parar y ya lo podemos medir de pie. ¿Sí? Entonces no se olviden eso, por favor. Una cosa es la longitud y otra es la estatura. Entonces, teniendo las mediciones, yo puedo sacar los indicadores antropométricos. Estoy compartiendo, ¿está bien? ¿Está avanzando? Sí, doctor. Ya. Tengo los indicadores antropométricos, o sea, ya tengo las mediciones y yo voy a obtener los indicadores antropométricos. Pues fíjense, el que conocemos todos es el índice de masa corporal para la edad, ¿sí? Cuya fórmula nos indica peso dividido entre la estatura al cuadrado. ¿Sí? Todos lo conocemos, muchos de nosotros nos evaluamos, sobre todo las muchachas, ¿no? Que todo, por lo menos una vez al mes están evaluándose. Los otros indicadores, el peso para la edad, por ejemplo, talla para la edad, el peso para la talla, estos generalmente, estos tres, los utilizamos en niños menores de 5 años. ¿Ya? Otros indicadores también antropométricos que podemos obtener teniendo las circunferencias al realizar las mediciones. Por ejemplo, yo puedo tener circunferencia de cintura, ¿sí? La circunferencia de cintura nos da, ¿cuál es el objetivo de tener la circunferencia de cintura? Tanto en varones y en mujeres, es hacer una relación de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver. Una circunferencia de brazo, ¿ya? Circunferencia de pierna. Entonces hay varias circunferencias que lo vamos a ir viendo más adelante. Teniendo, por ejemplo, la circunferencia de brazo, podemos obtener el área muscular y grasa braquial. Teniendo la medición de los pliegues cutáneos, podemos obtener como indicador antropométrico la grasa corporal total. Un porcentaje de la grasa corporal total. ¿Ya? Vamos a verlo, no se preocupen. Seguimos. Entonces, aquí estamos volviendo a ver las medidas y los indicadores antropométricos de mayor uso en clínica. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, longitud, peso, altura, perímetro del brazo, pliegues cutáneos y perímetro de cintura. ¿Sí? Es todo lo que podemos medir y a partir de eso obtenemos los indicadores que ya hemos mencionado. El perímetro de cintura, la circunferencia de cintura, es lo mismo, nos da también el indicador
el perímetro de cintura para la edad. ¿Ya? A ver, aquí en esta diapositiva yo les estoy mostrando algunas características importantes de algunos indicadores antropométricos. ¿Ya? Por ejemplo, el indicador peso para la edad es un buen indicador de déficit nutricional en menores de 1 año. Después no nos sirve. Más adelante no tiene mucha utilidad, a menos que se trate de un prematuro, ¿ya? Pero en general, máximo hasta el añito nos sirve, peso para la edad. Por ejemplo, si yo digo, voy a evaluar a los alumnos de primer año de medicina que están ingresando a la facultad y voy a tomar en cuenta el indicador peso-edad. ¿Me servirá de algo? No me sirve de nada, ¿sí? Va a ser muy, muy variable y no tiene utilidad. El indicador peso para la talla es un buen indicador de estado nutricional actual. Esto es muy importante que recuerden. Es un buen indicador de estado nutricional actual. ¿Ya? Es decir, que está evaluando el estado nutricional de ese momento. ¿Sí? O sea, el indicador talla-edad o talla para la edad es un buen indicador de estado nutricional a largo plazo. ¿Ya? A largo plazo. ¿Qué significa eso? Si estamos evaluando, a ver, yo les pongo a niños menores a niños de 5 años, o más pequeños, a un niño de 2 años, para que su talla o su estatura se haya comprometido, tiene que pasar largo tiempo, ¿no es cierto? No lo voy a evaluar, digamos, ahora y voy a ver que su estatura o su talla está comprometida desde hace 1 semana. Para que se haya estancado, se haya quedado así, sin el crecimiento adecuado, tiene que pasar mínimamente 3 meses, ¿sí? Entonces, por eso es que este indicador, para que esté comprometido, tiene que pasar largo tiempo. Por eso es un buen indicador del estado nutricional a largo plazo, ¿ya? El índice de masa corporal, les decía, buen indicador, el índice de masa corporal para la edad es un buen indicador para el diagnóstico de obesidad, de sobrepeso y obesidad en realidad. Sí, es un indicador armónico, se lo considera, porque si recordamos la fórmula dice peso dividido entre la estatura al cuadrado, ¿cierto? Entonces es un buen indicador para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Porque si tenemos el IMC alterado, ¿sí? Si estamos con un IMC alterado, es decir, por encima de lo... denme un minutito, por favor. Ya. Entonces continuaremos. Entonces, eso es muy importante. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, doctor.
Ya. Entonces el indicador, les decía del IMC, que es muy importante. Fíjense, si nosotros tenemos valores que están por encima de lo normal, ¿qué es lo primero que pensamos? Sobrepeso, obesidad, ¿no es cierto? Independientemente de que tenga una patología, lo que sea el paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente renal, ¿sí? Un paciente renal crónico y está con edemas, ¿ya? Entonces yo le saco el IMC y sin que lo haya revisado, sin que lo vea el paciente, tiene obesidad y listo. Pues fíjense, es un indicador drástico, ¿no? Entonces por eso es útil para el diagnóstico de obesidad, ¿ya? Eso vamos a ir viendo. Y por último, la circunferencia craneana es un buen indicador de crecimiento hasta los 3 años. Nosotros los pediatras tomamos mucha importancia en la medición de la circunferencia craneana, ¿sí? Inclusive hasta los 5 años se les mide en control niño sano la circunferencia craneana. Pero quiero que recuerden ustedes que aquí, como dice en la diapositiva, es un buen indicador de crecimiento hasta los 3 añitos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, ¿a qué edad se debe cerrar la fontanela anterior? Las mamás no ve, acuden, digamos, tienen un bebé de, no sé, 6 meses, y lo reviso y me dice la mamá, doctor, ¿y esta sutelita de su cabecita, esto, a qué edad se va a cesar, así preocupar? ¿Qué es lo que tengo que explicarle? ¿Alguien recuerda? O al contrario, ya se está cerrando, ya está un puntito nomás, ya ni siquiera entra mi dedo índice. Entonces yo agarro y le mido la cabecita, veo mis tablas y evalúo de acuerdo a la edad y al género. Pero la pregunta es, ¿a qué edad se debe cerrar la fontanela anterior? A los 18 meses, doctor, al año y medio. Muy bien, a los 18 meses, ¿no? Entonces hay que, fíjense, para esas cositas es muy importante tener ese conocimiento, ¿ya? Y explicarles a la mamá. Y ahora, si se está cerrando mucho, está haciendo una craniosynostosis, entonces, con mayor razón, ¿no? Pedirle exámenes de gabinete, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, respecto a los indicadores antropométricos, aquí les estoy mostrando, esto debería... A ver, estas son, les voy a pedir que por favor, para todos, y con más razón para mis alumnos de las clases prácticas, se bajen estos gráficos, son gratuitos. Estoy compartiendo los gráficos, no sé si logran ver. Ya, entonces fíjense, está en la página de la OMS, ya, son los diferentes indicadores antropométricos de la OMS, vienen así a colores, lo vamos a hacer, si viene de acuerdo a la edad, también están representados así en tablas, que lo pueden obtener. Entonces esto por favor, bájense, yo también les voy a subir, les voy a pasar por WhatsApp el código de la plataforma de Classroom que he creado. Hoy voy a subir ahí inclusive la clase y también las tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS. ¿Ya? Les voy a pedir que vamos a quedar aquí, porque tengo algunos defectos técnicos. Tengo entendido que también mañana tenemos clases, ¿no es cierto? Clases teóricas. ¿Sí? ¿Me están escuchando, no? Si no nos dijeron, doctor. ¿No les pasaron el programa, el cronograma? Sí, doctor, según el cronograma también tenemos mañana teórica. Ya. Sí, por favor, vamos a continuar mañana. Y estas clases, estas dos primeras clases son la parte de introducción. Como les decía, con más detalle lo vamos a hacer en la parte práctica. ¿Ya? También quiero pedirles a mis alumnos de la clase práctica de hoy, no vamos a pasar clases hoy, de hoy día lunes. Los que les tocaba hoy día lunes lo vamos a recorrer al día jueves. Se van a añadir a los grupos del jueves, por favor. Porque tengo que avanzar estos dos temas para que ya sea la práctica. ¿Ya?
Entonces hoy día no vamos a pasar la clase práctica, más bien el jueves. ¿Sí? Entonces yo les voy a hacer llegar la plataforma, la Classroom, mediante Alejandro Espinosa, si mal no recuerdo. Yo me he comunicado con él. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vamos a quedar aquí. ¿Alguna pregunta o consulta? No, si no hay consultas, tienen 30, creo, a las 8, entonces para no perjudicarles, quedamos aquí. ¿Listo? Entonces hasta mañana, chicas, chicos. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctora.